en el examen fue la estudiante Glenda Robles. Ya. Todos ellos pertenecen al grupo 5, dos son del grupo 5. En algunos de los grupos alguien dio muy flojo, y les decía yo que el acuerdo cuál fue. Es posible que en el promedio tengan aprobación, pero si alguien se ha aplazado no puede beneficiarse con el promedio. No puede beneficiarse con el promedio, entonces él necesariamente va a tener que recuperar a ese estudiante. Y tengo que decírselos así porque en el siguiente examen tienen que dar ellos, tienen necesariamente, aparte de la selección al azar que realizo, ellos necesariamente tienen que dar. Así que van a tener que preocuparse por el grupo más. Por ejemplo, ¿quieren que les dé notas? Sí, ingeniero. ¿De acuerdo, don De una vez, ingeniero. Sí, Por Claro, favor, de ingeniero. acuerdo. de una vez, por ejemplo, Por favorcito. el grupo 1, se los digo así: Bejarano 45, Colque, Alex 55, Cortés 50, Ledesma 56, Balda 50. Grupo 1. Más o menos el promedio ahí está en 51, pongámosle 52. En el grupo 2, Álvarez 68, Antelo 55, Durán 52, Montilla 60, Guasde 48. Grupo 3, Arnés 70, Collazo 58, Custodio 60, Mérida 55, Vargas 45. Grupo 4, Arroyo 25, Barrón 58, Moreno 40, Rivera 52, Romero 48. Y grupo 5, Arana 48, Calvimonte 58, Crespo 60, Glenda Robles 0 e Ignacio Morón 0. Esa es la condición. No he sacado los promedios todavía, pero más o menos así está la situación. Bueno, prácticamente la materia, porque voy a darles el trabajo, voy a enviarles un ejemplo que lo estuve haciendo bastante sencillo, pero que lo entiendan bien el procedimiento. Termino esta tarde y se los envía. Hace 1 hora o 2 horas le envié un archivo referente a la última parte de evaluación. Me imagino que lo han recibido a sus correos, ¿ya? ¿Alguien no ha recibido? Además, otra cosa, ya estuve con más calma y los tengo acá, pero eso no lo voy a indicar, sino que simplemente anoté: el examen de tal estudiante es similar al examen de tal otro estudiante y similar al de este otro estudiante. Ya. Aunque debiera tener más notas, no supe cuál de ellos es el generador del buen examen y los otros copian. No sé cuál. Ya. Y en este caso, lo sintomático es que 3 son del mismo grupo. Entonces, debiera tener más notas. No están, si tienen de aprobación un poco más, debieran tener más, pero aquí queda, pues entre nosotros no debe haber susceptibilidad. Queda la duda. Ahí ingresa la duda. Y cuando ingresa la duda, ¿qué sucede en nuestras relaciones cuando ingresa la duda? Bueno, vamos a fijar examen ahora, el segundo. Desde luego les voy a dar un trabajo a cada grupo.
pero vamos a fijar un segundo que le llamamos segundo final, porque va a entrar toda la parte de inversiones, ya hasta la evaluación misma. Ustedes son diestros en calcular ya tasa interna. Sin embargo, le voy a mostrar una situación que creo no la vimos, esa situación en el caso de que en el flujo neto haya un valor negativo por razones de concepto, no es por razones de cálculo matemático. Es decir, bueno, ahorita les vamos a compartir una pantalla. Entonces, luego fijamos fecha de ese segundo examen y casi seguro de los que no han intervenido en el primero van a intervenir en el segundo sin que exista. Es decir, sin que se deje la posibilidad de que los que dieron también tengan algunos que dar exámenes. Porque lo hago al azar. Porque más o menos calculo de 45 alumnos me han dado aproximadamente 28, 30, digamos, debieron haber 5, 25, 28, digamos. Entonces, la mitad representa la otra mitad. Esa es la situación. Ya, avancemos y luego vemos otra temática. Le decía lo siguiente. Mucho. Acá lo vimos. Ya lo vimos. Esto. Lo vimos esto. Bueno, en cualquier flujo, pero vamos a hacerlo aquel flujo que no estaba, creo que era este, ¿no? Creo que hicimos el ejercicio de sacar la tasa interna de este ejercicio, sí lo hicimos, ¿no? Pero si no es así, podemos hacerlo. Simplemente quiero demostrarles lo siguiente que puede validar el sitio. A ver, saquen hoja, así nos entrenamos. Saquen papel, hoja y calculadora. Volvamos, si es que no lo hicimos este ejercicio de cálculo de la tasa interna de retorno, volvámoslo a hacer. No tienen, les dije, necesidad de ¿cómo se llama? La tabla financiera, porque simplemente con la máquina calculadora pueden encontrar los factores, ¿ya? Así es que no hay necesidad de la tabla financiera. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen? En realidad son dos factores que se utilizan en la evaluación. Básicamente. ¿Ya? Básicamente, ¿cuáles son esos dos factores? En los factores de la actualización están acá. Para si hay 2, 3, 4, 5 años de instalación o de un proyecto, de una planta, el factor ya que acumula intereses es 1 más I a la N. Para llevarlo al año donde actualizamos. El factor que descuenta intereses o que sea trae los valores futuros hacia el año de actualización es el factor 1 dividido entre 1 más I a la N. Con estos dos factores nosotros podemos encontrar todos los valores de los factores de acuerdo al interés y tenerlo allá. No necesitamos la tabla. Ya. Pero tampoco está exenta de que por X razones se utilice la tabla. Entonces dijimos, hagámoslo este ejercicio. Creo que si es que no lo hicimos.
¿Qué pasa? Aquí dice, los costos de inversión en el año 0 son 800. Y las utilidades de cada año ya son 200, 220, 250, 300 y 400. Ya. Háganse una fila, una columna, mejor dicho, de el flujo neto y otra columna de los factores y luego multiplicamos. A ver, empecemos con una tasa, porque la tasa interna de retorno se hace al tanteo. Ustedes la pueden hacer en su máquina inmediatamente, pero no estamos con ese juego de quién sabe más usar la máquina. Quiero que usen ya los conocimientos cerebrales, personales, ayudados con la máquina. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? Lo que pasa es que quiero que lo hagan porque vamos a mostrar una variación en este flujo y necesito que ya lo tengan los factores. Necesito que ya lo tengan los factores. ¿Cuánto este va a ser? Este va a ser. Son 5 factores. Vamos a empezar con ¿cuánto le dije? Con 15%. Con 15%. Factores del 15%. Son 800. Son 200. Primer año de producción. 220 el segundo. 250 el tercero. 300 el cuarto y 500 o 400 el quinto. Los factores, ya sabemos que para el año 0 el factor presente es 1. Entonces, para actualizar el año 1 vamos a tener que tener el factor, el factor 1 dividido entre 1.15. Ese primer factor es 0.8695. 0.8695. Volvemos a dividir entre 1.15. 1 es 0.7561. El siguiente factor va a ser 0.6575. El tercer factor es el 0.5717. Y el cuarto factor es el 0.4971. Ahí lo tenemos los factores sin necesidad de recurrir a la tabla, ¿no es verdad? Bueno, pero ya. Vamos, ya. Con ese factor vamos a suponer lo siguiente. Igual podemos comprobarlo con el beneficio actualizado, para no hacerlo tan largo esto. Se recuerdan, ¿no? de cómo calcular, porque eso lo han visto muchas veces, la tasa interna de retorno. Pero sigamos. No tenemos tanto. 200 por 0.8695 igual 174. 220
por 0,7561, 166, 250 por 0,6575, 164, 300 por 0,5717, 172, 400 por 0,4971, 199, 174 más 166 más 164 más 172 más 199, 875. O sea que tenemos el beneficio actualizado acá es de más 75 para 15%. ¿Cómo encontramos nuestra tasa? Es decir, la tasa interna. Subamos ahí 20%. Y encontremos los factores de nuevo. Como ha sido positiva, subimos el interés. ¿No es verdad? Si subimos el interés, nuevos factores van a ser 0,86. Van a ser, pucha, el anterior era el 20% que lo hice. ¿O cuánto 15, fue? 15. 15 fue, ¿no? 15. Sí, 1. Ya, está bien. 0,8333 es al 20%. 0,7440 el segundo años. 0,6200 el tercero. 0,5166. Sí. 0,4305. O sea que este va a quedar en los 800, 200 por 0,8333 igual 167, 220 por 0,7440 igual 164, 250 por 0,62, 155, 300 por 0,5166, 155, 400 por 0,4305, 172. Así que 172 más 105 más 155 más 164 más 167 igual. ¡Ay, caramba! Siguió dándonos positivo. Siguió dándonos positivo, más 13. Entonces debió ser para el más 13. Vamos a suponer
Seguramente lo han calculado ustedes. El segundo, si nos dio positivo, debemos elevar el interés. Vamos a suponerle que el interés que hace, para no seguir calculando, porque ese es el procedimiento, que el interés que hace 0, la diferencia entre las inversiones actualizadas y las utilidades utilizadas, esa relación actualizada nos da 0, esa es la tasa interna de retorno. Vamos a suponer de que esa tasa interna de retorno sea 22, ya por lógico, porque habemos aumentado 5, faltan 13 puntos positivos, vamos a suponer de que sea 22. A lo que quiero mostrarles es qué sucedería si el año cuarto, en vez de 300, ¿qué sucede si el año cuarto, sigamos con el mismo flujo, menos 800, el primer año de producción 200, el segundo 220, vamos a suponer que el tercer año sea menos 80 y sigue 300 y 400. Que ese sea el flujo. Que este tercer año sea, en vez de 250, sea menos 80. ¿Qué cree? Analice. ¿Cómo podría, Analice Ledesma, abra su cámara y su micrófono? ¿Qué sucedería si el año 3, por ejemplo, sea menos 80? ¿Cómo calcularíamos o cómo analizaríamos esa situación? ¿Alguien? El TIR baja a 8.13%. Ya yo no sé si la máquina, no creo yo que la máquina tenga la capacidad de superar el análisis del analista humano, que es el principal analista en realidad. Si conceptualmente, ahí es donde aplicamos el tema de la actualización y el tema de la equivalencia. Matemáticamente podemos hacer el cálculo de acuerdo al procedimiento para calcular la tasa interna de retorno. Matemáticamente podemos hacerlo. Sin embargo, conceptualmente no es adecuado que nosotros con el factor, por ejemplo, si haya sido 15%, ya, el 15% para el año en que aplicamos para el valor positivo 250, lo apliquemos ese factor, que el factor es 0.6575, ya, apliquemos este factor y lo llevemos al año 0, nuestra pérdida actualizada. Ahí está el elemento de análisis. ¿Cómo vamos a actualizar una pérdida? Sea 15, 20, 30, 22. ¿Cómo vamos a actualizar una pérdida? Entonces, ya no se trata del TIR mismo en sí mismo, su cálculo, sino se trata del concepto de equivalencia. No podemos decir, al año 0, poner 50 de pérdida es lo mismo que perder 80 en el año 3,
equivalente. No, no podemos hacer eso. Entonces, ¿cuál es la jugada que se hace? Ya, voy a dejar de compartir y voy a tratar de usar el mismo flujo de 5 años. Ya, voy a dejar de aquí. Y no soy muy experto en el lápiz pero vamos a hacerlo no con lápiz, vamos a tratar de hacerlo con texto nomás. ¿Ya? Con texto. Vamos a suponer que tenemos entonces el año 0, el año 1, el año 2, el año 3, el año 4, el año 5. El año 4, aquí era menos, esto debí un poquito ponerlo más. Ay, caramba. Ya, menos 800. Ole. Menos 800. Esto, el siguiente era 200. Siguiente era 220. El tercero dijimos, 250. Ahora le vamos a poner menos 80. Vamos a poner 300 y 400. Ole. Y 400. Caramba. 400. Entonces, además dijimos de que conceptualmente no es posible que actualicemos este valor y lo llevemos al año 0, actualizando una pérdida. Entonces, por lo menos hagamos desaparecer este menos 80. Y tenemos dos alternativas. ¿Cómo hacemos desaparecer? No es lo mismo llevar a 5, 6 o 7 o 10 años una actualización que llevarlo al año anterior o al año siguiente. La afectación es mucho más, casi es insignificante. Mucho más chica. Pero ¿cómo hacemos desaparecer? Utilizando qué tasa actualizamos a un año o al otro año. La usamos la tasa del mercado. Luego debemos tener un dato, cuál es la tasa del mercado. Si esta fuera, si fuera 12% la tasa del mercado, tenemos dos alternativas, dijimos, o llevarlo al año anterior o llevarlo al año posterior. Si lo llevamos al año posterior, estos menos 80 se actualizarían al año cuarto. ¿Cómo quedaría? 80 por ¿qué factor? Si el 12% es la tasa del mercado, por 1.12, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Menos 800, sigue el mismo valor, no ha sido afectado, 200, 220, cero y 300 menos, ¿cuánto es 80 por 12? O por 1.12 es 89.6. 89, pongámosle 90.
menos 90. Y el último año sigue siendo 400. En definitiva, quedaría menos 800, 200, 220, 0, 210 y 400. Con este último flujo es con el cual debemos calcular nuestra tasa interna de retorno. Este procedimiento acá pudimos haberlo hecho al año anterior, descontando intereses. Acá ha sido incrementando intereses en su actualización. ¿Estamos de acuerdo? Esa situación quería mostrarle. Y hay una más en la cuestión del cálculo del TIR. Ya hay una más que puede ser, fíjense ustedes, que en la realidad puede darse esta situación y va a variar un poco la situación. ¿Cuál es? Aquí actualizamos al año 0, o sea, las inversiones que estén atrás, las actualizamos al año 0. Y todas las utilidades de cada año las llevamos con la tasa del mercado, las llevamos al último año. ¿Entiende? Las llevamos al último año. Entonces nuestro flujo quedaría, ¿cómo quedaría ese flujo? Porque el problema está en el flujo. El problema está en el flujo. Vamos a suponer de que haya seguido siendo 800 la actualización de todas las inversiones, pero acá ya entonces quedaría 0, 0, 0, 0 y la sumatoria de todas las actualizaciones, que no sé cuánto puede ser, pongámosle que sea 780. Recién aquí, con este flujo, así, calculamos el valor actualizado y la tasa interna de retorno. Es otra jugarreta. Si uno se abstrae y ve la realidad en las empresas, puede que suceda esta en la cuestión de los dividendos al final del corte en el horizonte del proyecto. ¿Ya? Esos dos aspectos, ante todo este negativo, puede presentarse, y este último como un análisis, desde luego empresarial, también se lo puede hacer. ¿Alguna consulta? No le entendí esa última parte, cómo sacó el 780 al final, ingeniero. No, Eso me perdí. aquí los 780 es un número ficticio que lo hemos hecho así. Sí. Vamos a suponer de que la tasa del mercado, le decía yo de que en este caso puede darse la siguiente situación de que estos se transformen en 0 si la decisión de la empresa es la repartija, por ejemplo, y el corte, no, perdón, este no es aquí. Le puse yo 780 simplemente como un número sin la necesidad de calcular. Ya, se lo puse así. Entonces, este sería el flujo de la evaluación. La inversión inicial actualizada y los valores de los beneficios
o utilidades actualizados al último año del horizonte del proyecto. Entonces tendríamos un flujo así. Y sobre este flujo calcularíamos la tasa interna y el beneficio actualizado. ¿Con qué lo hemos llevado estos valores al último año? Con la tasa del mercado. Con la tasa del mercado, cada uno de ellos hemos aplicado, ¿qué hemos aplicado en cada uno de ellos? El factor 1 más y, bueno, a la n vamos a ponerle, a la n, digamos, no le sé ponerle el exponente acá, pero le voy a poner n así, elevado a la n. No es multiplicado, es elevado a la n. Ese es el factor que estamos llevando al último año para los años del primer año de producción. Este es el factor. ¿Queda entendido? Queda. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, voy a dejar esto para que nos volvamos a mirar las caras. Muy bien. Muy bien, jóvenes, damas. ¿Para cuándo fijamos nuestro examen? ¿Dónde está mi...? Ah, lo he dejado allá. Mi calendario. Ahora que estamos, fecha, ¿cuánto es? Es 15, ¿no? Sí, 15. 15. La otra es 22 y el siguiente debe ser 29. ¿Sí, no? Sí. Sí, ingeniero. ¿Está bien el 29? Está bien. Está bien, Está ingeniero. bien. Ya. Hoy, sí, yo creo que termino hoy máximo. Mañana les envío un nuevo archivo sobre un ejercicio que traté de hacerlo hoy día, pero me he atrasado porque quería usar los cuadros en Excel y bueno, y hay que mejorarlo, pero sirve lo que les voy a enviar. Es un ejercicio resuelto de un ejemplo simulado, ¿ya? Con características casi de los exámenes que he venido tomando. Ahí he notado, sí, el traspaso fíjense ustedes, los cuadros, está bien, por ahí tener en Excel un cuadro, pero ese cuadro mismo va a ver la diferencia. Pues, por ejemplo, no puede ser que Carmen Rosa lo tenga igual que Jimena y lo tenga igual que Leonela y lo tenga igual que Ruthman. No puede ser. Y el cálculo de auxiliares de esos cuadros, miren, en la misma posición, lo miro en milímetros y en la misma posición están los resultados. ¿Ya? Ni siquiera en eso se cuidan muchas veces. O sea, ¿qué quiere decir? Es una fotografía. Vuelvo a insistir en esto, yo no tengo la capacidad para controlarlo completamente. Lo único que los controla a ustedes es su afán de estudiar y de prepararse. No hay otra. Ese es el objetivo central y final. Ya le voy a dar unos trabajitos simplemente para que acentúen el tema de la preparación de proyectos. No hay exigencias de datos de campo porque no se puede salir. En la mayoría de los casos se busca información vía internet, que hay casi todo en internet. Y saber fundamentar pues los datos, ¿no? No aparte de revisar la forma de presentación,
No he hecho preguntas sobre el trabajo. Hoy lo voy a hacer. Que me gusta cómo es este curso. ¿Ya? Así que hoy lo voy a hacer. Porque en un grupo muchas veces trabajan dos y los otros se echan de panza, ¿no? Y nada más. No van a trabajar todos porque a cualquiera les puedo preguntar sobre ese trabajo. Se los voy a enviar esos trabajos yo creo que hasta el lunes. El examen es 29, ustedes empiezan a hacerlo y eso será pues, creo que la presentación de notas es el 7 de agosto, creo. Que van a tener un mes aproximadamente para hacerlo y lo van a hacer en menos tiempo. Ojalá no se crucen las elecciones que uno no sabe con estas campañas qué es lo que pasa y sucede. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Entonces, ingeniero, el problema resuelto que no enviar es hasta el día lunes, para que vayamos ¿Cómo? viendo. El problema que no enviar resuelto. No, el problema es que se lo voy a Para que enviar vayamos máximo viendo. hasta mañana. Hasta mañana se lo Ah, envío. llega. Ya, máximo. El trabajo, el que van a hacer es el que se lo enviaría entre lunes, martes. Ya, pero el otro ejercicio se lo voy a enviar máximo hasta mañana en la tarde. Ya. ¿Quedamos ahí, jóvenes? Ya. Cualquier consulta adicional que se olviden ahora, escríbanme al correo o por ahí al grupo. ¿Ya? WhatsApp. Me escribió una alumna, me dice que no le llega, yo no estoy experto en por qué se ha justificado solamente, algo sé, de que las empresas, estas Gmail, Hotmail, tienen cada una su plataforma y cada una sus contratos, ya sea con Microsoft o algo por allá, la otra con Google, algo. Entonces nosotros nos basamos en la relación de Gmail, las cuentas Gmail. Es posible que tenga alguna dificultad los que se hayan inscrito con Hotmail. Alguien me escribió diciendo, yo le propuse que cambie a Gmail para evitar conflicto. ¿Ya? No es un gusto mío, es una sugerencia tecnológica que nos hacen de que las cuentas estén en Gmail. Y a mí me admiró, no sé cómo serán los contratos, han entregado una laptop a los profesores que la obligación es tener cuentas en Hotmail, por ejemplo. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero en el trabajo de intercomunicación, de búsqueda y todo, nosotros trabajamos con Gmail. ¿Ya? Es para el estudiante que me escribió sobre este tema. Le sugiero que se cambie a Gmail. Chao, jóvenes. Hasta luego, Ingeniero, ingeniero. una consulta. A ver, Yo también le escribí por el número de WhatsApp y pues pasa que me han robado el celular y quería que me agregara al grupo oficial de la materia, ingeniero, por favor. usted es, ahorita le digo, Solange. Sí, ingeniero, Solange Rivera. Sí. Yo creo que la agregué, o usted me escribió en Hotmail. ¿Usted fue? No, Solange. yo ¿No? no le escribí por Hotmail, Entonces, solamente le escribí por el número de WhatsApp. ya, entonces de todas maneras mándeme su cuenta Gmail, ¿ya? Está bien, ingeniero. A no ser, no la ha cambiado, ya estaba usted con su cuenta. Sí, Quiero sí. ver. Ah, ya, si ya la tiene, no me lo envíe.